Muy buenos días, señoras y señores. Buenos días, República Dominicana. Buenos días tengan los que nos sintonizan en el exterior. Hoy, día 19, es miércoles 19 de enero, año 2022. En el aire matinal, señoras y señores. A propósito, quiero agradecer una reseña que me envió anoche el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, recordándonos que un día como hoy, pero de 1960, fue desaparecido en República Dominicana el doctor Tejada Florentino, un cardiólogo, eminente cardiólogo dominicano, creador de los fundadores del movimiento revolucionario 14 de junio. Y salió de su casa a sus labores, pero fue desaparecido por el Servicio Nacional de Investigación que se conocía como SIN. Honor a la memoria del doctor Tejada Florentino, de cuyo nombre hay algunas calles que llevan su nombre. Buenos días, Laura Castellanos. Buenos días, Geraldino. ¿Cómo ¿Qué está? tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Viendo que aparentemente nos van a hacer el favor los maestros de volver a las aulas. Bueno, sí, ayer el Ministerio de Educación o el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, y el dirigente sindical Eduardo Hidalgo sostuvieron una reunión que había sido anunciada en la mañana con la participación de representantes del ministerio y representantes de la ADP, y llegaron a un acuerdo para retornar a las aulas a impartir clases sobre la base de un compromiso para completar el calendario escolar 2021-2022, pero fundamentalmente tomando en cuenta los aspectos sanitarios y de suplir de materiales que falten en los centros escolares de todo el país, lo que indica que a partir de hoy tendremos alrededor de 2 millones de estudiantes aproximadamente en las aulas escolares. Habrá que ver. Porque la verdad es que con estos problemas y estos inconvenientes, miren, de entrada, eso de que es de inmediato habrá que verlo, porque eso implicaría que estén en las aulas hoy. Y de entrada los padres empezarán a enterar hoy de que se llegó a ese acuerdo. Mañana es jueves, seguido de un viernes de día de fiesta, seguido de un lunes de día de fiesta. Por lo tanto, yo creo que no sería una aventura decir que podemos estar por esta semana también perdida. Bueno, pero eso por lo menos irían más que lo que están yendo. Bueno, a lo mejor. Es probable que vaya más. Porque el estudiante que no había estado yendo por ausencia de profesores, hoy es que se va a enterar de que realmente puede ser que vuelva el profesor. Porque tampoco se tiene ninguna certeza de que realmente vayan hoy. Eso significa que vamos a retomar las clases de forma práctica y real el 25 de enero. Sí, o sea que al final de cuentas, porque hay un fin de semana bastante largo. El 26, el día de Duarte, fue trasladado para el próximo lunes. Y entonces ya la semana escolar comienza el martes. Y el plan original de la ADP era retomar el 31, o sea que aparentemente los convencimos de que nos hagan el favor de volver un poco antes de lo que ellos querían. Sí, pero al final, más de 2 semanas de clases, casi 3, perdidas ahora, como parte de esta parte del año escolar. Y la verdad es que yo insisto, la naturalidad con que las autoridades se han tomado este incidente es de mucha preocupación. Yo creo que esta reunión que se dio ayer y los acuerdos a que llegaron debe servir de ejemplo para una próxima ocasión. Y cuando digo para una próxima ocasión, no es una ocasión en donde hayamos pasado una semana o 2 o 3 de festividades. Por ejemplo, ahí viene la Semana Mayor, la Semana Santa, luego vienen las vacaciones escolares. Yo creo que esto tiene que ser un sincronismo entre la gente del Ministerio de Educación, que es la responsable de que los alumnos reciban clases en las escuelas,
y los docentes o maestros que están dispersos en todo el país y que necesariamente debe haber una coordinación. No importa que haya pasado una semana de día de fiesta, que estemos en temporada de vacaciones, que sea cuando sea. El cuerpo de la escolaridad es un solo y está compuesto por varios factores que son la parte administrativa, la parte que dirige, que es el ministerio en sí, encabezado por el ministerio, y la parte de los docentes que todo el mundo sabe que aquí en nuestro país está dirigida por la Asociación Dominicana de Profesores. Quizás una de las cosas que más ha faltado en nuestro país y que lamentablemente no tiene la fuerza necesaria para imponer decisiones, es la que tiene que ver con padres de alumnos en escuelas públicas. Son sociedades de padres que no tienen esa gran incidencia en esos centros escolares, pero que también hay que tomarlo en cuenta en situaciones como esta. Yo digo, no teníamos la necesidad de haber llegado a lo que llegamos. Esto pudo haberse dado 2 semanas antes de que se abrieran las clases o una semana antes. Los mismos acuerdos que se llegaron ayer pudieron haberse llegado una semana antes o 2 semanas antes y ya todo estaba resuelto. Pero no, preferimos la confrontación. La confrontación, por un lado, yo digo que hubo un ego de parte y parte. Hubo un ego de parte del ADP y un ego por parte del ministerio. Uno que no cedía y el otro que tampoco quería ceder. Al final de cuentas, los perjudicados, los estudiantes. Bueno, es que la actitud del ministerio fue casi complaciente respecto a la situación. Ah, bueno, los profesores no van a dar clases. Bueno, vamos a ver y a esperar y a visitar una escuela y a hacernos fotos. Y sin ningún tipo de reacción. Señores, aquí se perdieron 2 semanas y media de clases. Porque luego de la convocatoria, los profesores se negaron a ir. Y de repente con una llamada se reúnen y se arregla. Que qué bueno que se arregle. Pero este tipo de cosas, la forma en que pasa sin consecuencias y sin ni siquiera reacciones firmes del ministerio, yo pienso que dan muy mala señal. Para mí es un sencillamente precedente que se queda ahí escrito de una convocatoria del ministerio donde sin huelga y sin nada de por medio, sencillamente la ADP optó por no volver a las aulas y no pasó nada. Mira, hay uno de los acuerdos que a mí me parece sumamente interesante, independientemente de lo que tiene que ver con el asunto de la asistencia ya a las escuelas, de los maestros y de los alumnos, y es la integración de la Asociación Dominicana de Profesores a la mesa técnica conjunta del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación con respecto al seguimiento a la pandemia del COVID. Yo creo que los maestros manejan una buena, considerable cantidad de personas que, a las que hay que darle seguimiento en los centros escolares y por lo tanto debe ser un ente por lo menos informante de la situación de cada plantel escolar, de cada escuela que está en nuestro territorio y de los casos que se van presentando, porque todo el mundo sabe que en las escuelas públicas se han presentado casos de COVID y que en las escuelas públicas quizás no en la misma proporción que la gente ha adquirido o que se le ha pegado, como dicen popularmente, el COVID en las calles. Pero sí lo han habido y han habido casos en colegios privados en donde han tenido que despachar a esos niños hasta que se recuperen para volver a clase, etcétera, etcétera. Pero la integración de la ADP a la mesa técnica conjunta del MINER y del Ministerio de Salud Pública para darle seguimiento a la pandemia del COVID, así como tomar cualquier medida de prevención en favor de los alumnos y de los profesores, es una buena decisión porque en este caso los maestros no podrán decir que están exentos de responsabilidades en cuanto a la toma de decisiones.
Yo lo veo como sencillamente darles un privilegio adicional cuando lo que han hecho es incumplir con lo más básico de su mandato y de sus obligaciones como empleados del Ministerio de Educación. Y me parece que es un precedente funesto que esto suceda, porque miren, lo que aquí ha sucedido tradicionalmente es que los maestros, yéndose a huelga, que también es un derecho constitucional, sencillamente no iban a dar clase. En este caso, no hubo ningún llamado a huelga, sencillamente hubo una negativa a acoger la convocatoria del Ministerio de Educación de regresar a las aulas. Sí, hubo un llamado a no asistencia a la clase. Pero eso no es una huelga. No. Eso no es una huelga. Que la huelga, ni siquiera como derecho a huelga. Eso es como tú decir, yo no voy para el trabajo hoy. Exacto. Y aquí tomamos eso con naturalidad y sin consecuencias, y me parece un precedente funesto para nuestro sistema educativo, en el que tradicionalmente la disposición a la huelga y no ir a las aulas ha estado presente de forma continua. Pero en este caso particular, esta sencillamente decisión medalaganaria de, en medio de un país donde todos los sectores, todas las profesiones, todos los oficios están trabajando normalmente, la ADP decidió tomarse 2 semanas y medias adicionales de vacaciones. Y eso ni trajo consecuencia a nivel salarial, ni trajo consecuencia ni siquiera a nivel mediático, porque insisto, aquí el gobierno no se dejó sentir en su autoridad de al menos condenar categóricamente lo que estaba sucediendo. No lo hizo. Entonces, eso no se puede asumir con normalidad. Aquí lo que se hizo fue un esfuerzo de relaciones públicas, tirándose fotos en una escuela como que no pasaba nada. Y es trágico que se pierdan 2 semanas y media de un año escolar que de por sí empezó tarde y que viene siguiendo a 1 año y medio de caos en el sector educativo público, donde supuestamente este era el año de tratar de recuperar lo que perdieron los estudiantes. Y entonces, en medio de un año tan crítico, tan crucial para poder superar los problemas que acumulamos por efectos de la pandemia por 1 año y medio, se toma con normalidad que los profesores decidan no regresar a clases. Pero bueno, dar gracias a Dios será de que los profesores decidieron hacernos el favor de volver a las aulas. Porque a ellos no va a ser. No solo eso, pero además eso viene en conjunto con una denuncia que aparece, no sé en cuál de los periódicos, que nuevamente vuelve al sistema educativo nacional las denuncias de decenas y decenas de representantes de suplidores del desayuno escolar que dicen que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil le está debiendo, míralo aquí el titular, más de 3.000 millones de pesos y que incluso mediante la resolución 0009, las denuncias que se habían hecho de que habían sido eliminados por gente que no tenía ni siquiera cocina, eso ha quedado, lo único que se hizo fue quitar lo que habían y poner otros, pero que después a eso no se le ha dado ningún otro cumplimiento. Eso es lo que dicen los denunciantes, que primero no se le ha pagado y segundo la resolución quedó en el aire. Imagínate tú, ahora que se reinicia nuevamente el año escolar, lo que te indica a ti es que simplemente vamos a tener el mismo desorden que teníamos anteriormente. Porque si la resolución que aplicaron después de haber tomado la medida que la tomó el presidente de decretar la eliminación de los 4 que estaban envueltos en las supuestas anomalías, resulta que los que pusieron han dejado la resolución igualita. O sea, los mismos suplidores que habían sido contratados de manera irregular porque no tenían las condiciones higiénicas ni materiales necesarias para suplir el desayuno escolar, lo han mantenido. Así es. Y bueno, yo creo que es importante también tomar en cuenta lo que destaca Inés Aizpún hoy en su columna AM en Diario Libre, donde nos recuerda que hasta el momento se han invertido 23.000 millones de dólares en educación desde que se empezó a implementar el 4%.
El 4% del que en su momento todos nos convencimos de que era la solución a los problemas de educación en el país y al bajo nivel educativo con el cual los estudiantes del sistema público estaban egresando de las aulas. Y lamentablemente ya casi, bueno, más de 9 años después, lo que vemos es que el dinero no ha resuelto los problemas en el Ministerio de Educación. Ella destaca que entre 2012 y 2019 se duplicaron los salarios de los profesores. Sí, es verdad, eso es verdad, porque un maestro ganaba 20,000 pesos y un maestro gana 45,000 pesos. Así es, y el resultado de eso, ¿qué es? Que ahora los maestros, en vez de tener más fe y más amor en las aulas, tienen menos ganas de ir por no sé qué extraño fenómeno, que es lo que ha generado esto. No solamente pero eso, esa es la parte que tiene que ver con el salario, porque ahí ella no cita otras conquistas que están dentro de las conquistas que han tenido los maestros. Sí, pero ha habido muchas conquistas de parte de los maestros, ha habido mucho dinero gastado y malgastado en esa institución y al final de cuentas los resultados no están. Y no están, porque hay que esperar. Ya pasó el corto, el mediano y el largo plazo desde la implementación de esa medida y no se tiene un cambio en la calidad educativa. Y eso no es culpa de la pandemia, porque al final, al inicio de la pandemia, ya nosotros veníamos requete quemados en las pruebas internacionales con la última posición entre los 79 países del mundo que toman la evaluación PISA. Y ya con años y años de implementación de este presupuesto. Para este año, el presupuesto del MINER es de 231.147 millones de pesos. Solo para este año. ¿Y qué va a pasar? No lo sé, porque la verdad es que ha resultado evidente que solo gastar dinero en el Ministerio de Educación no es la solución. Porque lo que nos enseña los últimos años es que ese dinero se ha estado gastando, se han estado mejorando las condiciones de los maestros, pero ni siquiera tenemos capacidad de mantener las condiciones de las aulas una vez están construidas e instaladas. Yo pienso que lo único que hemos avanzado, quizás, y que se puede ver y que se puede palpar, es en la ampliación de la cantidad de aulas escolares. Después más nada. Pero dentro de eso resulta que hay muchísimas que tienen problemas. Hay muchas que tienen problemas. Y las que no tienen problemas necesitan reparación, pero la reparación tampoco se hace a tiempo. Y lo que no se repara a tiempo, ¿qué pasa? Se daña. Sí. Entonces, y si no es falta de dinero, ¿falta de qué es? De gerencia. Es un asunto de gerencia. Entonces, hay que hacer reflexiones más profundas, señores, lo que aquí está pasando en el sistema educativo. Porque desde las actitudes suaves en el sentido de cómo se comportan los actores del sistema frente al sistema educativo, hasta los resultados concretos y específicos. En lo tangible y en lo intangible, estamos en una situación crítica donde no parece haber ninguna posibilidad de mejora. Porque eso es lo peor, no es solamente como estamos, es que no se ve ninguna luz al final del camino que implique que vamos a empezar a tener ni en el corto ni en el mediano plazo ninguna mejora de nuestro sistema educativo. Súmale a eso la cantidad de millones y millones y millones que hemos gastado en la compra de un sistema de comunicación que no ha funcionado. Las cantidades de tablets, de computadoras pero que se han hecho. Y arriba de eso, los contratos que hemos tenido con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para fines de seguimiento del proyecto que tiene que ver con educación. Y sin embargo seguimos estacionados, no nos movemos. En 1 año y medio que lleva este gobierno, no ha habido forma de que ellos completen ese plan de conectividad de las escuelas. Al contrario, ahora se abrió una licitación, justo esta semana salió la publicación, para contratar internet satelital en escuelas rurales. El internet satelital que existe, que es una tecnología disponible y que es extremadamente cara, tan cara que normalmente los usuarios privados no pueden costearla. Sin embargo, como tenemos dinero de más en el Ministerio de Educación aparentemente, la decisión que ha tomado el ministerio es costear el internet satelital para escuelas rurales. Y la verdad es que son decisiones muy difíciles de comprender.
La verdad es que tenemos una situación sumamente preocupante y cada día nos parece a nosotros que el tema este de la educación lamentablemente tienen que darle un giro de 160 grados porque no es un problema simplemente, óigame bien, no es un problema que hemos tenido en este gobierno, es un problema que venimos acumulando desde hace mucho tiempo, que incluso lograr que se asignara el 4% fue una lucha tenaz, fue una lucha decidida, fue algo extraordinario hasta que se consiguió. Pero, ¿cuántos años que llevamos ya con el 4%? 9. 9 años. Sí. En 9 años no es posible que en vez de mejorar estemos peor. O sea, ahí hay que revisarse y hay que revisar todo. Desde la gestión, o sea, la dirección, la gerencia, hasta los docentes que tienen que ver con esto. Porque, vaya usted a ver, el otro detalle es que ya nosotros llevamos en este año la convocatoria para 2 concursos para la selección de profesores y todavía no hemos terminado. Todavía no hemos terminado. No solamente no hemos terminado, sino que la comisión de veedores, integrada por instituciones serias del sector privado, renunció casi en pleno. Lo cual no ocurre en este país. Fíjense, en este país que tenemos un síndrome de comisionitis, donde creemos que todo se resuelve con una comisión, ya sea de veedores, ya sea de investigadores, todos lo resolvemos con una comisión. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente? Estas comisiones tienen cierta visibilidad del proceso, pero nada muy acucioso, sencillamente están ahí en una especie de compañía que de alguna manera a algunas personas le da cierta tranquilidad porque significa que al menos no están pasando cosas tan graves porque ellos siguen estando ahí. Ese ni siquiera es el caso en estos procesos. No, pero entonces, yo creo incluso que ni siquiera... Miren el escenario, profesores que no van a las aulas, que se roban 2 semanas y media de clases y de forma paralela un proceso de oposición, de concurso para entrar nuevos maestros en los cuales primero resulta que todos están quemados, segundo resulta que es accidentado y que hay que suspenderlo, tercero renuncian los terceros que tienen calidad institucional y que están viendo cómo pasan las cosas y nos dicen que se están yendo porque no quieren estar ahí. Entonces, la verdad es que es un panorama muy sombrío. Así es, señoras y señores, vamos a nuestra primera pausa.